Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a iniciar hablando sobre gramática. El día de hoy trabajaremos nuestra clase número 10. Recuerda que estamos en nuestra tercera semana y espero realmente que todo lo que has aprendido en este curso sea muy útil y te sientas sobre todo más seguro al momento de expresarte y al momento de escribir. Realmente, prácticas tenemos muchas y depende de ti que puedas enriquecer estos conocimientos. Ahora vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra clase hablando sobre los sustantivos. Recuerda, nos hemos tomado un tiempo prudencial para cada palabra, para estudiar su función gramatical, cómo suena, su significado. Esa es básicamente la primera parte de este programa, conocer con qué palabras estamos jugando, porque recuerda que aprender inglés es algo muy sencillo, lo estamos haciendo como un juego. Una vez conocemos las palabras, vamos a poder crear cosas mucho más estructuradas y vamos a poder avanzar. A veces uno no se da cuenta, pero con cada práctica, con cada concepto que aprende, su nivel va elevándose. Entonces, vamos a dar inicio a esta, nuestra clase de gramática. Para iniciar, quiero que tengas en cuenta todo lo que estamos construyendo con respecto a la frase. Estamos creando frases, eso es todo. Recuerda que todavía no estamos hablando de oraciones, simplemente frases. Por lo tanto, vamos a escribir una frase sencilla. Vamos a decir, una esposa amorosa, fiel y dedicada. Listo, una esposa. Bueno, procuremos en este caso que voy a dar el ejemplo, tal vez voy a dar solamente un adjetivo. Vamos a decir la esposa. Ya sabes que artículos puede ser la, puede ser una. Del artículo hablamos directamente la clase anterior. Entonces vamos a decir la esposa amorosa. Amorosa es un adjetivo. La esposa amorosa. Listo. Entonces tenemos acá una frase. La esposa amorosa. En este caso, tenemos un artículo. Ya sabemos que el artículo es aquel que acompaña la frase y la clase pasada hablamos mucho sobre el artículo. Tuvimos dos clases sobre el artículo. Ahora tenemos que identificar que amorosa es un adjetivo calificativo. También nos tomamos una clase para hablar de adjetivos. Te comenté que es un listado amplio de palabras. Realmente yo creo que todavía estamos conociendo adjetivos calificativos, entonces te recomiendo realizar más juegos, más ejercicios para que el vocabulario esté en tu mente para todo, para hablar, para escribir, para todo. Bueno, acabo de escribir esta frase, la esposa amorosa, porque quiero que tengas en cuenta que nos hemos tomado el tiempo de estudiar y de mirar cómo funciona cada palabra, cuál es su función gramatical. Entonces, ya estudiamos los adjetivos calificativos y también hablamos sobre el artículo. El día de hoy debemos hablar sobre los sustantivos. Este es el que vamos a desarrollar el día de hoy para crear frases libremente, sin problema y sobre todo de una forma fácil. Entonces, voy a escribir esta frase ahora, la voy a escribir en inglés. Vamos a decir, ¿recuerdas cómo decimos la? Imposible que no. Entonces vamos con da. ¿Qué va primero, esposa o amorosa? Muy bien, tú ya sabes que amoroso, loving, lovely o loving. Bueno, a veces yo he escuchado loving. Bueno, vamos a decir da loving. Y esposa se dice wife. La esposa amorosa. Aquí tenemos una frase, ¿verdad? Entonces, como el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre el sustantivo, debemos entender que el sustantivo es el nombre. Yo ya te había comentado en la primera clase que el sustantivo es el nombre que le damos a todas las cosas. Puerta, esfero, cuaderno, flor, tablero. Todos estos son nombres que les damos a las cosas. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar
sobre el nombre. Vamos a hablar cómo funcionan los sustantivos, cuáles son las diferencias que existen. Y escribí esta frase porque quiero que entiendas que el sustantivo es el más responsable de todos. Él es el que se encarga de decirnos si la frase está en singular y en plural. Te voy a hacer el ejemplo para que me entiendas. En español es usual que al momento de escribir esta frase en forma plural, debas agregarle plural a todo, ¿sí? Entonces voy a hacer algo inicialmente para que tú veas. Cuando tú hablas en plural, tú dices las esposas amorosas. Quiere decir que todo tiene plural, ¿cierto? Entonces, te lo voy a escribir aquí para que quede más claro. Las esposas amorosas. En este ejemplo te puedes dar cuenta que todas las palabras, el artículo, el adjetivo, el sustantivo, tienen forma plural. ¿Mm? Pero resulta que en inglés no sucede de la misma manera. No le agregas plural a todas las palabras. Cuando tú lo escribes en inglés, realmente te vas a dar cuenta que los adjetivos calificativos nunca cambian. Realmente los adjetivos calificativos son vocabulario, no más. Entonces, si queremos decir las esposas amorosas, ¿cómo eran las? Muy bien. The loving wives. Bueno, aquí hay un pequeño cambio que es el que te voy a explicar el día de hoy. En este caso, si te das cuenta, el único responsable del plural es el sustantivo. El sustantivo cambia por dos razones. El sustantivo cambia teniendo en cuenta el género y el número. ¿A qué me refiero con género? Cuando hablas de femenino, masculino, por ejemplo, si hablamos de una gallina, decimos hen. Si hablamos de un gallo, decimos rooster. Y si hablamos del pollito, decimos chick. Entonces, es usual que el sustantivo cambie si te refieres a una hembra o a un macho, su condición biológica. Este concepto lo vamos a agrandar la siguiente clase de fonética, la próxima semana, porque esta semana te vamos a aclarar cómo cambia el sustantivo de acuerdo al número. Entonces, recuerda, estamos en la parte gramatical y esta semana gramatical nos vamos a enfocar en cómo cambia el sustantivo de acuerdo al número. Y la siguiente semana te voy a contar cómo cambia este sustantivo de acuerdo al género, condición macho y condición hembra. Listo, muy bien. Entonces, como te has dado cuenta, el sustantivo es el directo responsable cuando hablamos en plural, porque los adjetivos nunca cambian. ¿Mm? Entonces, mira, ¿a qué me refiero con que el sustantivo nunca cambia si no me lo has entendido? Si hablamos de femenino, por ejemplo, yo te quiero decir algo como, ya sé, el niño valiente. El niño valiente, estamos hablando de un solo niño, es masculino, entonces vamos a decir el niño valiente. Si queremos convertirlo en femenino, decimos la niña valiente. Si queremos convertirlo en masculino plural, decimos los niños valientes. Acuérdate que en español todo tiene plural. Y si queremos decirlo en femenino plural, vamos a decir las niñas valientes, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, en español funciona diferente. Lo primero es que los adjetivos van antes, eso es lo primero. Y lo segundo, que sí tiene un cambio todas las palabras cuando hablas en plural. En inglés no sucede así. Te voy a mostrar aquí al frente cómo sucede en inglés. En inglés vas a tener en cuenta lo siguiente. En inglés, si tú quieres decir el niño valiente, tú dices the brave. Brave parece bravo, pero no, es valiente. The brave boy, ¿listo? Brave es valiente, entonces ahí decimos el niño valiente. Ahora si queremos decir la niña valiente, decimos the brave girl, ¿cierto? La niña valiente. Estamos hablando en singular, no cambió, ni siquiera el adjetivo cambia si hablamos de masculino o femenino, no cambia. Ahora vamos a hablar de los niños valientes. Aquí sí va a haber un cambio porque estamos hablando en plural. Entonces vamos a decir the brave boys. ¿Qué quiere decir?
que el único responsable de la forma plural es el sustantivo. Te lo voy a escribir en otro color para que tengas en cuenta que es el sustantivo el responsable del plural, o sea, el nombre de lo que estamos hablando. Listo. Ahora vamos a escribir las niñas valientes. Para escribir las niñas valientes, vamos a decir the brave girls. Lo mismo pasa, todas las otras palabras se mantienen igual. La única que cambia es el sustantivo, la palabra niñas, girls. Entonces, si te das cuenta, lo que quiero que analices antes de que continuemos estudiando toda la parte de los sustantivos es lo siguiente. El adjetivo siempre se mantiene igual. Mira, brave, 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 brave. El único que cambia es el sustantivo. El adjetivo se mantiene igual. Los adjetivos nunca cambian. Es un error que tú hagas esto. Es un error gramatical muy grande y de pronunciación y todo. Por lo tanto, vas a tener en cuenta que el responsable de la forma plural es el sustantivo o el nombre, el que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, te acabo de dar un por qué vamos a aprender cómo convertir los sustantivos en plural, para que por fin podamos crear frases en plural. Ya no vamos a hacer solamente el amigo fiel. No, ya vamos a poder decir los amigos con los amigos fieles, con la certeza de que lo estamos haciendo de forma indicada y que sabemos qué es lo que sucede, porque lo que más me interesa, recuerda, es que sepas qué es lo que sucede y cómo surge el cambio, la diferencia entre español e inglés. Ok, entonces, ya entendiendo lo que sucede, vamos a dar inicio a nuestro estudio del sustantivo, sustantivos plurales. Vamos a aprender el día de hoy cómo convertir los sustantivos en su forma plural, el sustantivo. Recuerda que el sustantivo es el nombre, es más fácil la palabra en inglés, noun, nombre. Como vamos a hablar del sustantivo, debes recordar que el sustantivo puede ser propio o puede ser común. Propio, pues como su palabra lo dice, un nombre propio, es cuando es el nombre de una persona, de un animal, de una ciudad, esto es un nombre propio. Y cuando es un nombre común es porque así se le llama a todos, es un nombre general, la botella, el computador, la alegría, la esperanza. Todos estos son nombres. La vida, ya que hemos mencionado harto en fonética este sustantivo. Entonces, debes tener en cuenta que el sustantivo es el nombre que le damos a las cosas. Entonces, si decimos los carros viejos, la palabra que aplica al plural es el carro, ¿no? Los carros. Porque nuevo es un adjetivo. Entonces, tú ya tienes esto claro, yo sé que lo tienes claro, pero me gusta dar una fuerte introducción para que sepas el por qué vamos a hablar sobre los sustantivos. Ok, hablando sobre la forma plural de los sustantivos, debes tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos en español, realmente tenemos la base general que si convertimos un sustantivo en plural le agregamos la S, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos decir algo como un lápiz, pues simplemente así es en singular y en plural decimos lápices, ¿verdad? Ahora, cuaderno lo cambiamos a cuadernos, ¿cierto? Convertimos y hacemos su forma plural. Quiere decir que la mayoría de veces le agregamos como le agregamos la S. Maleta, si queremos decir maleta en plural, decimos maletas. ¿Mm? Entonces, es así como en español es muy sencillo convertir los sustantivos en plural. La mayoría de las veces le agregamos la S. Vamos con otro ejemplo. Una casa. En español decimos casas. Simplemente le agregamos la S. ¿Sí viste? Casa, casas. ¿Qué hicimos? Sencillo. Le agregamos la S, le agregamos la S, le agregamos la S, pero pilas, si te das cuenta, en español no siempre agregamos solamente la S, también es posible agregarle otras terminaciones. Ejemplo, papel, papeles, también se termina con ES. Entonces, si tú te das cuenta, en esta regla, en español,
podemos encontrar también terminaciones distintas. En inglés es un poco más largo el tema, porque en inglés todos aquellos casos regulares que existen son 5. O sea, hay 5 formas para convertir los sustantivos en plural. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra primer regla de cómo convertir los sustantivos en plural. Entonces, la primera regla que tenemos de español a inglés es la misma. Le agregamos la S, es como la regla general que existe, ¿verdad? Entonces, la primera regla que tenemos es la regla general. La número 1 es la regla general. Y la regla general nos indica la regla general nos indica que a la mayoría le vamos a agregar S. Pero espérame, hago una división acá pequeñita para que quede mucho mejor. Aquí están en español y aquí las vamos a escribir en inglés. Listo. Entonces, la primera regla que vamos a conocer es la siguiente. Vamos a regla número 1. La regla número 1 nos indica que le vamos a agregar la S. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces podemos traducir estas palabras. Lápiz en inglés se escribe pencil. Un solo lápiz se escribe pencil, ¿cierto? Pencil, pencil. Pilas con la pronunciación. No se pronuncia pencil. Borra ese concepto de tu mente. Se pronuncia pencil. Listo, tenemos la palabra pencil. Si queremos convertirlo en plural, pues usamos la regla general, pencil, y le agregamos la S, o sea, pencils. Simplemente le agregamos la regla general que nos indica que solamente vamos a agregar una S y ya quedó en plural. Lápiz, lápices. Pencils, pencils. Listo. Cuaderno. ¿Recuerdas cómo se dice cuaderno? Cuaderno se dice notebook. Notebook es cuaderno. Y si tú quieres decir cuadernos, es muy sencillo porque agregamos la regla general, notebooks. O sea, le agregamos la S al final. Muy bien. Notebooks, notebooks. Le vamos a agregar simplemente la S porque la regla general nos dice que solamente le vamos a agregar la S. Muy bien. Notebook, notebooks. Listo, hasta ahí vamos bien. La primera regla nos indica que le agregamos la S. Vamos con la siguiente palabra que nos puede servir y es maleta. Bueno, para maleta hay varias palabras. La más usual es bag, pero también podemos encontrar suitcase. También hay otra que es backpack, que también sirve para maleta. Vamos a usar la general que es bag. Bag es maleta y si tú quieres decir maletas, dices bags. Quiere decir que le agregas la S. Y ya, a todas las reglas generales le agregas la S, bags. Listo, es como en español, es realmente sencillo, no tenemos problema con ello. Entonces, continuemos. Ahora, si nosotros queremos decir, espérame, corremos esto un poquito para aquí, así nos queda mucho mejor la palabra notebook, notebooks. Listo, le agregamos la S y nos quedó perfecto. Vamos con la siguiente, casa. Entonces tú ya sabes que casa se dice house. Y si tú quieres decir casas, agregas la regla general en la cual le agregas solamente la S. Entonces dices houses. Listo, vamos a agregarle la S. Listo, ya nos quedó perfecto. Muy bien, esa es nuestra primer regla. La primera que debemos tener en cuenta. Ahora vamos a tener mucho cuidado porque existe otra posibilidad. No siempre se agrega la S. En otros casos se puede agregar ES. Esto pasa en inglés y en español también, mira, con lápices. ¿Te acuerdas que en español también sucedió? En algunos casos debemos agregar ES. Cuando agregamos ES, básicamente vamos a agregar ES cuando la palabra termina en las siguientes letras, o sea, el sustantivo debe finalizar en las letras que te voy a escribir a continuación. Cuando el sustantivo termina en SH, CH, X, un segundo, cuando el sustantivo termina en SH, CH, X, Z, una sola S, o simplemente la doble S. Así es. Si el sustantivo termina en cualquiera de estas letras,
tú ya no puedes aplicar la regla general. Ya debes cambiar y debes agregarle la ES, como te lo indiqué anteriormente. Entonces vamos a ver qué palabra cumple con esta regla en inglés, porque recuerda que esto sucede en inglés, lo que estamos hablando. En español también, mira, ES en inglés también pasa. Ok, entonces, la primera palabra que se viene a mi mente es la palabra iglesia. Una iglesia se escribe así. ¿Cómo la pronunciarías? Recuerda cómo suena la U. Pilas, yo te he dicho que la U tiende a sonar de una forma. Listo, lo hiciste bien. Church. Church es iglesia, es una sola iglesia. Claro está que yo estoy haciendo el sonido de la U como una A, pero recuerda que es la intención, es como si dijeses una A, pero terminas diciendo una O. Church. Y ahora, si es una palabra que termina en CH, fácilmente debes agregarle, para decir iglesias, ya sabes que tienes que agregarle la ES, porque la regla nos indica que si el sustantivo termina en CH, míralo acá, debes no solo agregarle la S, tienes que agregarle ES. Por lo tanto, cuando tú conviertas este sustantivo en forma plural, tienes que agregarle la ES. Churches. ¿Listo? Ya lo tienes. Son varias palabras las que terminan, las que tienen estas terminaciones. Se me ocurre otra. Vamos con la palabra, una palabra que es cepillo. Tiene significado como verbo y tiene significado como sustantivo. Como verbo significa cepillar y como sustantivo el cepillo, el que utilizamos para peinarnos. Entonces, mira, brush. Acuérdate que la U la estamos pronunciando como una A. Entonces, si tú dices brush, es una palabra que termina en SH. Y si lo quieres convertir en forma plural, es adecuado agregarle la ES por la regla que estamos viendo. Su terminación es una ESH y está dentro del listado que te escribí directamente antes. Ok, en esta primera tanda vamos a ver las tres primeras reglas, las que más se utilizan. La 1 es la general, yo sé que esta ya la sabías, ni siquiera es una regla. La 2, lo que te estoy agregando es que si el sustantivo tiene estas terminaciones, tienes que agregarle ES. Y vamos con nuestra tercera. Ahorita vamos a ver más palabras, las vamos a ir convirtiendo en forma plural para que podamos aplicar estos conceptos. Vamos con la regla número 3. Hay una regla que nos enseña que para convertir el sustantivo en plural debemos agregarle la I, la E y la S. Así funciona. ¿Y cómo es la regla? Te la voy a explicar. Si tú ves un sustantivo, recuerda que esto solo pasa con los sustantivos, inicialmente solo con los sustantivos. Entonces, si tú ves una palabra que termine, estas líneas quiere decir que termina en cualquier consonante más una Y. Si eso sucede, ¿qué debes hacer? Debes borrar o reemplazar esta Y, te la voy a tachar para que tú sepas qué debes hacer. Debes reemplazar esta Y por una IES. Eso es lo que debes hacer básicamente. IES. La vas a reemplazar por una IES. Listo. Si eso sucede, recuerda, la regla nos indica que si el sustantivo termina en Y y antes tiene una consonante, debemos reemplazar esta Y por una IES. Entonces aquí vamos, mira, reemplazas esa Y por una IES, ya lo sabes. Entonces voy a mostrarte una palabra que cumpla con esa condición. Aquí va. Vamos con la palabra ciudad. La palabra ciudad se escribe city, a veces la pronuncian city, por todo lo que te cuento de la T. Esto lo vamos a ver en fonética. Y si tú la miras, es una palabra que termina en I y antes de esa I tiene una consonante porque la T es una consonante. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres convertir este sustantivo a su forma plural, debes reemplazar la Y y debes agregar IES, porque cumple a cabalidad con la regla que estamos mencionando, ¿verdad? Y la regla que estamos mencionando es que si el sustantivo termina en Y y antes tiene una consonante, hacemos el cambio. Perfecto, muy bien. Vamos a mencionar otro ejemplo por si no te quedó claro. Vamos con
Cereza. Cereza en inglés se dice cherry, ¿cierto? Si tú miras, es una palabra que termina en Y obligatoria y antes tiene una consonante, la cual es la R. Por lo tanto, si tú quieres convertir este sustantivo en su forma plural, tienes que cambiar la Y por una IES. Listo. Yo sé que hasta el momento me has entendido las reglas que existen. ¿Qué necesitamos? Practicarlas un poco más. Vamos en 3. Realmente son 5. Claro que estas son las más utilizadas. A veces en el colegio o así nos enseñan solamente estas 3, pero yo quiero que lo aprendas todo. Así que no nos vamos a ir sin aprenderlo todo. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a mirar, tú me vas a decir qué terminación le agregamos a las siguientes palabras. ¿Listo? Entonces voy a tomar algunas palabras, las voy a agregar aquí y vamos a hacer el ejercicio entre todos. ¿Listo? Ok, aquí las tenemos. Espérame, le hago algunos arreglos. Ve pensando qué terminación le agregarías mientras voy organizando el texto. Listo, mira, son estas palabras las que te voy a dejar para que conviertas en su forma plural. Tú eliges, por eso ahí te dejé a la mano derecha, te dejé la explicación de la regla y estas son las palabras que debes convertir en su forma plural. Te voy a ayudar un poco, vamos a hacer el trabajo entre los dos, ve mirando qué es wish, ve mirando qué es wish y aquí en la parte donde decimos sustantivo lo vamos a escribir en español para que sepas qué significa wish. Entonces, wish significa deseo, un deseo, ¿verdad? Lo que queremos escribir ahora es deseos en plural. ¿Listo? Lo que vamos a escribir ahora es deseo, deseos en plural. La palabra key significa llave, la llave con la que abrimos la puerta. Se pronuncia key. Tenemos box. Box es caja. Tenemos bus, que en inglés se pronuncia bus. Mira, es una U. Suena bus. Entonces, significa lo mismo. Tomato se parece mucho al español. Tomate. Candy, dulce. Brush, cepillo. Y finalmente, watch, que puede tener un significado como verbo y otro significado como sustantivo. Como verbo significa ver, pero como sustantivo significa reloj, reloj de mano, ¿no? Porque el reloj de pared se escribe clock. Listo, ya lo tenemos. Recuerda que la idea es convertirlo en su forma plural. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a decir deseos, vamos a decir llaves, deseos, vamos a decir llaves, vamos a decir cajas y vamos a decir buses, espero ya tú me puedes ayudar con eso, tomates, dulces, cepillos, relojes. Listo, ayúdame. Yo creo que tú ya las tienes. ¿Cómo las convertimos en plural? Vamos así como lo dicen en esta lista, vamos a agregar su terminación en plural. Entonces, ¿cómo decimos deseos? ¿Qué le agregamos? Pilas, ¿en qué terminó? SH, ¿no? Entonces le agregamos wishes. Le agregamos la ES. Key termina en Y, pero pilas, aquí la pudiste embarrar, yo creo que la embarraste. ¿Te corché? Pilas, porque antes de la Y no hay una consonante, hay una vocal y la regla nos dice que debe haber una consonante. Por lo tanto, no aplica y si no aplica, agregamos la regla general. La regla general nos enseña que le agregamos una S, kiss. ¿Por qué razón no le hacemos el cambio? Porque no cumple con la norma. Entonces, nada que hacer. Vamos con cajas. Termina en X. Ahí está. Boxes. Tenemos que agregarle la ES. Vas termina en S. Si le agregaste la ES, estás en lo cierto. Tomato termina en O. Le debes agregar ES. Candy. Aquí sí tengo que hacer el cambio. ¿Sabes por qué razón? Mira, termina en Y y antes tiene una consonante. Entonces, tú ya sabes que debes reemplazar la Y. Por lo tanto, voy a escribir aquí candies, porque debo reemplazar la Y, debo cambiarla. Brush es cepillo, por lo tanto, le agrego la terminación brushes. Y wash es reloj, washes son relojes. Ok, espero estas 3 reglas estén siendo muy claras para ti. Voy a continuar explicándote
la regla número 4 y la regla número 5, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar estos ejemplos y vamos a dar espacio a la regla número 3 y la regla número 4. Entonces, la regla número 3, ten pendiente y ten cuidado con lo siguiente. En la regla número 3 veíamos que cambiábamos I, E, S. Ahora vamos a hablar sobre la regla número 4, pilas. La cuarta forma de convertir los sustantivos en plural es que si la palabra termina en F o FE, tienes que cambiarlo a ves. El cambio que vas a hacer es a ves, V-E-S. Entonces, vamos a decir que esto sucede cuando la palabra termina en F o cuando la palabra termine en FE. Si la palabra, el sustantivo termina en F o termina en FE, puedes realizar el cambio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo reemplazas? Recuerda que la idea es reemplazar. Voy a hacer aquí la sombra que hicimos anteriormente para que te quede claro que es reemplazar, quitarlas y cambiarlas por ves. Las vas a cambiar por ves. No olvides que la idea es reemplazar, no agregar, sino reemplazar. Entonces, vamos a hablar de una palabra que yo sé que conoces, la cual es cuchillo. Cuchillo en inglés se escribe knife, knife, y tú la miras, la observas y mira, te puedes dar cuenta que esta palabra terminó en FE, ¿verdad? Entonces, si tú quieres decir cuchillos, esta es indicado decir y le vas a reemplazar la FE por un ves. Recuerda que lo vas a reemplazar por ves. Entonces tú dices knives. Knives es la forma adecuada de decir cuchillos en plural. La razón es esa, porque es un sustantivo que termina en FE, por lo tanto debes realizar el cambio. Vamos con otro ejemplo sencillo. En este caso, vamos a tener la palabra lobo. Lobo es wolf. En este caso no es una palabra que termina en FE, pero sí termina en F. Mírala, wolf. Entonces, debes hacer el cambio. Recuerda que vas a hacer el cambio. Wolf es lobo, ¿no? Entonces, si queremos decir lobos, ya no puedes poner la F. Tienes que cambiarlo por ves y decir wolves. Wolves. Listo, ya lo tenemos. Esta es la forma plural de este sustantivo. Espero haya sido claro. Con respecto a esta FFE, debemos tener cuidado porque hay algunas que son irregulares, como giraffe, que es jirafa, cliff, que es risco. Más adelante te las voy a mostrar. Cuando realicemos nuestro ejercicio van a aparecer las palabras irregulares. Pero quiero que tengas en cuenta que aquí en esta cuarta regla sí hay algunas palabras irregulares. Ok, vámonos con la quinta. La quinta se ve en menos palabras, pero se ve. Entonces, quinta regla. La quinta regla tiene que ver con todo aquel sustantivo que termine en is, lo tienes que reemplazar por es, también como la 2, es un es, pero funciona distinto, mira cómo funciona. Si tú ves que la palabra termina en is, ya sabes que debes reemplazarla, en este caso la vas a reemplazar y la vas a reemplazar con es. La vas a reemplazar por un es. Eso es lo que vas a hacer, la reemplazas. La reemplazas, la cambias por es. Entonces, vamos a decir la palabra crisis, una crisis. Entonces, para decir una crisis se escribe así. Y si tú quieres convertirlo en plural y decir varias crisis, entonces es indicado cambiar esa is y agregarle es. Como te digo, de esta regla hay menos palabras, son poquitas, pero te las presento. Estas son las 5 reglas para convertir los sustantivos a su forma plural. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir un momento. Espero hayas tomado apuntes porque te voy a dejar el ejercicio que debes hacer inmediatamente en este momento. El día de mañana que tenemos nuevamente gramática, vamos a corregirla, a ver cómo te fue.
Es muy sencillo este tema, pero es de vital importancia que lo hayas entendido. Entonces, voy a dejar de compartir para poder asignarte el ejercicio. Ahora bien, esta es la tarea que asigno para ti. Recuerda, la vas a hacer inmediatamente para que ya mañana la podamos socializar fácilmente. La idea es convertir estos sustantivos en plural, pero también que investigues cuál es el significado en español. Así que realiza muy bien este ejercicio. Espero que hayas entendido, que hayas aprendido cosas nuevas y sobre todo que continúes fuerte, constante, porque vale la pena el sacrificio. De igual manera, estamos disfrutando de este hermoso momento. Tómale una foto, tómale un pantallazo, realiza esta tarea con todo el amor, con todas las ganas, porque estás siendo parte de un excelente proyecto. Aprender inglés. Estás adquiriendo una herramienta que muchas personas quieren obtener en su vida. Entonces, vamos con toda la energía. Aprender inglés es algo muy sencillo y un abrazo grande para todos. Nos vemos el día de mañana.